La palabra de Dios en Proverbios 7, del 21 al 23, donde nos sigue hablando sobre las artimañas de la mujer ramera. Dice así: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Seguimos con nuestra historia sobre Noemí y Ruth, las dos almas inseparables, y la historia de su vida la podemos encontrar en la palabra de Dios, en el libro de Ruth, todo el libro. Para una joven que había conocido mejores tiempos, era una experiencia poco halagadora verse en la necesidad de recurrir al modo más humillante de ganarse la vida. Pero no por eso se quejó de su suerte. Sin saberlo, Ruth fue a espigar en el campo del pariente del esposo de Noemí, llamado Booz, varón poderoso y renombrado en Belén por su estricta integridad. Habiendo oído de la devoción de la joven moabita a su suegra, le habló bondadosamente y le invitó a que espigara junto a sus segadores hasta concluirse la mies. Enseguida ordenó a sus empleados que no la molestasen, antes bien que dejasen caer manojos a sabiendas a fin de facilitarle su tarea. Dios, bajo cuyas alas había venido a cobijarse, dirigió los pasos de Ruth aquel día al campo del noble betlemita, cuyo trato amable la confortó grandemente en medio del arduo trabajo a que se vio obligada a recurrir. A pesar de haber sufrido la pérdida de su esposo y sus bienes y de verse forzada a vivir como desconocida en tierra de extraños, Ruth supo dar un magnífico ejemplo de virtud y discreción que tan admirablemente ilustran las palabras del sabio Salomón: de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. No era Ruth, sin embargo, mujer de grandes dones, ni hacen mención las escrituras de sus atractivos físicos. Lo que la hace inmortal se encuentra en su extraordinaria hermosura de carácter, manifestada en su noble generosidad de alma, su sentido firme del deber, junto con su inmenso amor a su suegra y lealtad a su Dios. La cantidad de cebada que llevó la moabita a Noemí aquella tarde ahuyentó el espectro del hambre que amenazaba el hogar. Mas cuando se lo contó de la amabilidad de Booz, Noemí quedó agradablemente sorprendida y enseguida comenzó a meditar en la manera de valerse de los lazos de parentesco para conseguir protección matrimonial para su nuera. Reconoció, sin embargo, que no sería fácil la realización de su propósito por no ser Booz el pariente más cercano. Según las leyes que regían en aquel entonces, el hombre tenía derecho solo al fruto de sus terrenos y no podía enajenarlos a su gusto por constituir el patrimonio de la familia más bien que de la persona. En el caso de un hombre obligado por sus circunstancias a vender una propiedad, era el deber del pariente más consanguíneo el rescatarla. Este era conocido como redentor. Si la heredad no era redimida, quedaba en poder del comprador o de sus herederos hasta el año del jubileo, en que forzosamente tenía que revertirse a su dueño hereditario toda herencia hipotecada, vendida o enajenada. Al redentor de la propiedad le correspondía también el derecho de redimir a la viuda que no tuviera hijos, casándose con ella.
En el caso actual, habiendo Elimelech y Noemí vendido su propiedad en Belén y siendo Booz pariente cercano de Mahalón, el esposo difunto de Ruth, Noemí esperaba que él tomara la iniciativa en la recuperación del patrimonio familiar y la redención de su nuera. Pero, como no se movía en el asunto, Noemí dio una estratagema con la doble finalidad de llamar la atención de Booz a su parentesco con la moabita y manifestar a la vez la preferencia y estima en que ésta le tenía. Por tanto, la suegra aconsejó a Ruth para que se dirigiese de noche a la era de Booz y mientras éste dormía, descubriese sus pies y se acostase allí. Este plan, aunque nos parezca extraño y algo atrevido, no estaba reñido con las costumbres de aquel entonces, ni implicaba falta de pudor de parte de Ruth, ni indiscreción de parte de Noemí. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y palpó, y he aquí la mujer que estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. El abrigo de la frazada significó mucho más de lo que implicaron las palabras, pues lo que efectivamente solicitaba la joven viuda fue su redención y la protección permanente de Booz en los lazos del matrimonio. La reacción de éste al encontrar a Ruth en la era indicó que él entendía perfectamente bien su deber para con ella. Por consiguiente, lejos de censurar su conducta, la aprobó como virtuosa y digna de encomio, pues con delicadeza y sin palabras, la moabita le hizo ver su línea de acción al mismo tiempo que le había comunicado su preferencia y sincero amor. Resuelto a actuar en el asunto cuanto antes, le dijo, reposa esta noche y cuando sea de día, si el pariente más cercano te redimiere, bien, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Toda aquella noche, Noemí aguardó el regreso de su nuera para saber si su treta había tenido éxito y apenas pudo esperar que pisara el umbral de la casa para preguntar, ¿qué pues, hija mía? Por contestación, Ruth le mostró las 6 medidas de cebada que Booz le había obsequiado. De esta nueva expresión de interés y generosidad, Noemí infirió que el negocio marchaba bien. Entonces dijo, reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. En cumplimiento de su promesa, a la mañana siguiente, Booz se dirigió a la puerta de la ciudad, donde el pariente más cercano, advertido del caso y en presencia de testigos, ratificó la renuncia de sus deberes, de sus derechos, en testimonio de lo cual y de acuerdo con el simbolismo pintoresco del Oriente, se quitó el zapato y se lo entregó al Redentor. Después concluiremos con esta bonita historia de Ruth.